Un rugido rompe el silencio antes incluso de que aparezca la imagen. Las tormentas de polvo se arremolinan en el horizonte y el viento azota una tierra que no ha visto la lluvia en años. La hierba, antes dorada, ahora se marchita bajo un sol implacable. Cada paso se hunde en las cenizas como si la propia tierra estuviera muriendo. Entonces, a través del calor resplandeciente, se mueve una silueta. Un león, enorme, lleno de cicatrices, con la melena oscurecida por el polvo, camina solo entre los lechos agrietados de los ríos. Se trataba de Thor, un hombre susurrado por los guardabosques, un león cuya supervivencia desafiaría algún día la propia razón. Pero mucho antes de convertirse en el rey indestructible, no era más que uno de los dos cachorros nacidos en medio del fuego y la hambruna. Antes de que su rugido se convirtiera en leyenda, antes de que su nombre infundiera miedo y respeto en todo el parque, solo había polvo y dos hermanos que intentaban sobrevivir, nacidos en pleno corazón de la sequía, uno destinado a la grandeza y el otro al sacrificio. Aquí es donde todo comenzó, en silencio, en el hambre, en el fuego. La historia del león que desafiaría 5 sequías y 20 rivales. Antes de continuar, tómate un momento. Si quieres que Dios traiga un milagro de prosperidad y verdadera riqueza a tu vida, dale a me gusta a este vídeo, compártelo y comenta desde dónde lo estás viendo. Hazlo ahora, porque en los próximos días un milagro de abundancia ocurrirá en tu vida. El sol se elevó sobre Kruger como fuego, derramándose por el horizonte. Dos jóvenes machos, delgados, llenos de cicatrices, de apenas 2 años de edad, caminaban por el páramo que una vez había estado lleno de vida. No tenían manada, ni madre, ni territorio, solo hambre. El mayor ya tenía la forma del león en el que se convertiría. Hombros anchos, melena que comenzaba a formarse, pasos pesados y decididos. Se llamaba Thor. A su lado caminaba su hermano menor, más delgado y rápido, con ojos ámbar agudos e inquietos, siempre buscando la próxima oportunidad de vivir un día más. Los días se convirtieron en semanas. Seguían a los buitres en el cielo, con la esperanza de encontrar lo que otros habían dejado atrás, pero todos los cadáveres ya habían sido reclamados. Las hienas dominaban las noches, los chacales el amanecer. Cuando las estrellas se desvanecían, los hermanos masticaban huesos secos, lamiendo el polvo en busca del sabor de la sangre. Se les marcaban las costillas bajo la piel, pero ninguno de los dos se rendía. Cada amanecer era una batalla contra la muerte misma. Una mañana, mientras la niebla se extendía por el valle, encontraron una manada de impalas pastando cerca de la orilla del río. Los hermanos se agacharon, con las colas quietas y el corazón latiendo con fuerza. Thor se movió primero, en una ráfaga de poder y polvo. Su hermano se colocó a su lado, rápido y silencioso. La manada estalló en pánico. Por un momento pareció posible, pero los impalas desaparecieron entre los arbustos, más rápido de lo que el hambre podía seguirlos. El suelo volvió a quedar vacío y el silencio fue aún más denso que antes. Para la tercera semana, el agotamiento era constante. Dormían bajo un árbol caído, con la respiración superficial y entrecortada. Por la noche, escuchaban los rugidos lejanos de los machos dominantes que les recordaban la fuerza que aún no tenían. Aún así, algo dentro de Thor se negaba a rendirse. Cada fracaso lo hacía más frío, más calculador. Estaba aprendiendo que la supervivencia no era un regalo, sino una guerra. Entonces llegó el olor de los búfalos. Una pequeña manada se reunió alrededor de un charco de barro, con la piel cubierta de polvo y los costados agitados por la sed. El hermano menor quería esperar hasta el anochecer, pero la paciencia de Thor se había agotado. Sin hacer ruido, se movió entre la hierba,
con la mirada fija en la vaca más débil. Su embestida rompió el aire tranquilo y en un instante se desató el caos. Los búfalos se dispersaron en una tormenta de pezuñas y rugidos. Uno se giró y sus enormes cuernos golpearon el hombro de Thor, tirándolo al suelo. El dolor era agudo, pero también lo era su ira. Se levantó de nuevo y volvió a embestir con un rugido que resonó en las llanuras secas. Su hermano se unió a él, saltando sobre el costado del búfalo. Las garras desgarraron la piel, los dientes se hundieron profundamente y tras unos minutos de furia, el animal se derrumbó. Su primera presa. Los dos leones comieron hasta que sus cuerpos temblaron. La sangre manchaba sus caras, la fuerza regresaba a sus miembros, pero la victoria fue efímera. Desde la distancia llegó la risa burlona de las hienas. Docenas. Los hermanos se quedaron uno al lado del otro con las melenas erizadas. La primera hiena se abalanzó, pero se topó con las garras de Thor, que la envió rodando por el suelo. Llegó otra y luego tres más. El aire se llenó de gritos, gruñidos y polvo volando. La noche se convirtió en un caos. Diente contra diente, hambre contra hambre. Cuando volvió el silencio, tres hienas yacían destrozadas y el resto se desvaneció en la oscuridad. Thor se quedó de pie junto al cadáver, con el costado agitado y el cuerpo sangrando por profundos cortes. Su hermano le dio un empujón, cansado pero vivo. Por primera vez, habían conquistado la noche. Durante unas horas, las estrellas sobre Kruger vieron a dos jóvenes reyes saboreando la victoria. Pero cuando llegó el amanecer, la tierra volvió a estar vacía. El cadáver había desaparecido, al igual que el hermano de Thor. Sus huellas conducían hacia el norte, desapareciendo en las colinas secas. Nadie sabría nunca si había huido, perseguido un sueño o encontrado otro destino. Thor se quedó solo entre los huesos y el silencio. La sequía estaba lejos de terminar y sus pruebas no habían hecho más que empezar. La sequía finalmente comenzó a aflojar su garra. Las nubes se acumularon sobre Kruger, esparciendo una ligera lluvia sobre las llanuras agrietadas. Para la mayoría de los animales, esto significaba un alivio. Para Thor, significaba movimiento. El hambre que lo había moldeado se convirtió en otra cosa: ambición. Ahora tenía casi 4 años. Su melena era espesa y oscura, y su cuerpo llevaba el recuerdo de cada lucha que había sobrevivido. No tenía orgullo, ni aliados, ni nombre. Solo un territorio esculpido por el instinto y la sangre. Cada paso era una reivindicación, cada rugido una advertencia. Thor cazaba solo, dormía solo, luchaba solo. Las lluvias habían vuelto, pero no la paz. Los machos rivales controlaban cada rincón de Kruger, formando coaliciones que gobernaban gracias a su número. Thor era un marginado, demasiado joven para liderar, demasiado peligroso para ignorarlo. Se alimentaba de sobras, ahuyentaba a los buitres y robaba las presas a los leones más débiles. La tierra a su alrededor susurraba batallas a las que no estaba invitado a luchar. Una tarde, mientras el sol se ponía rojo detrás de las acacias, Thor captó el olor de la carne de cebra que traía el viento. Lo siguió en silencio, agachándose entre la hierba alta. Delante, 2 machos se alzaban sobre un cadáver medio devorado, con las melenas aún húmedas de sangre. Eran fuertes, orgullosos y descuidados. Thor los observó durante minutos que parecieron horas. El hambre en su estómago se convirtió en un ardor en su pecho. Se movió. El ataque fue como un trueno. El polvo explotó bajo sus patas mientras cargaba a través de la hierba. Su rugido rasgó las llanuras, sorprendiendo a ambos rivales antes de que se giraran. Golpeó al primer macho de frente, clavándole profundamente las garras en la carne. El segundo se abalanzó desde un lado, lanzando a Thor contra el suelo.
La tierra tembló con violencia, 3 leones enzarzados en una tormenta de rugidos y sangre. Thor rodó, liberándose, y hincó las mandíbulas en el cuello del macho más joven. El rival se retorció, arañando el aire con las garras, pero Thor solo apretó más fuerte. El segundo macho mordió el hombro de Thor, haciéndole sangrar, pero el marginado no lo soltó. Desgarró la carne hasta que el primer león quedó en silencio. El superviviente dudó, con los ojos muy abiertos, y luego se dio la vuelta y huyó hacia los árboles. Por primera vez, Thor se alzó victorioso sobre otro león. Su pecho subía y bajaba con ritmo pesado, su melena manchada de rojo. Miró el cuerpo sin vida que yacía debajo de él, no una presa, no comida, sino un rey caído. El viento trajo de nuevo el olor de la lluvia, y cuando comenzaron a caer las gotas, Thor inclinó la cabeza hacia el cielo. La sangre de su melena se lavó en rayas, dejando solo las cicatrices. Arrastró el cadáver hasta la maleza y comió hasta que recuperó las fuerzas en sus extremidades. Los buitres volaban en círculos, cautelosos y distantes. Esa noche, los truenos retumbaban en la distancia, haciendo eco del rugido que había sellado su primera victoria. Thor descansaba bajo un árbol de marula, con los ojos abiertos, escuchando el mundo. En algún lugar, muy lejos, otros leones rugían desafiantes, pero ninguno cerca de él. Por ahora, ese pedazo de tierra era suyo. Pasaron las semanas y su leyenda comenzó a extenderse silenciosamente. Los guardabosques hablaban de un macho solitario que vagaba por los valles del sur, cazando búfalos y enfrentándose a coaliciones que le doblaban en tamaño. Lo llamaban el Rey Desterrado. No tenía hermanos a su lado, pero la sabana misma parecía moverse con él. Entonces llegó el aroma del desafío. Una noche, cuando la luna estaba alta, 3 machos cruzaron su territorio. Más viejos, más pesados, veteranos de una docena de batallas. Thor se quedó en la oscuridad, con los músculos tensos y la respiración tranquila. Podía huir y vivir para volver a cazar, o quedarse y reclamar lo que era suyo. Bajó la cabeza, con los ojos ardientes entre la hierba. El primer rival apareció, con la melena ondulando bajo la luz de la luna. Thor dio un paso lento hacia adelante. La noche temblaba con rugidos. 3 machos avanzaban entre la hierba alta, sus siluetas negras contra la luz de la luna. Thor esperaba, con todos los músculos tensos y las garras medio enterradas en el suelo. El viento traía el olor de la sangre y la lluvia. Cuando el primer rival salió a la luz, Thor se abalanzó sobre él. El impacto sacudió el suelo, una colisión de furia y carne. El segundo macho se unió al instante golpeando el costado de Thor y el claro estalló en caos. El polvo se elevó en nubes, destellos de melena y dientes rompiendo la oscuridad. Thor mordió profundamente el hombro del primer león, sintiendo cómo el hueso se rompía bajo la presión. El rival gritó y se retorció, salpicando sangre por el aire. El segundo rodeó, tratando de flanquearlo, mientras el tercero rugía desde atrás, esperando una oportunidad. Thor se giró con precisión, con la mirada fija y el pecho agitado. Se enfrentó a todos ellos, 3 contra 1, y se negó a retroceder. El rival más joven cometió el primer error. Cargó de frente, esperando superar el tamaño de Thor con su velocidad. Thor giró, esquivó el golpe y su pata cayó como un martillo. Las garras desgarraron el hocico del rival, derribándolo. Antes de que el león pudiera levantarse, Thor le hincó los dientes en la garganta. El sonido de la asfixia llenó el aire, y luego el silencio. Uno menos. Los otros 2 dudaron, no por miedo, sino por cálculo. Lo rodearon, rugiendo para poner a prueba su valor. La melena de Thor estaba empapada de sangre, su costado izquierdo desgarrado, pero no cedió. Había sido forjado por la sequía, criado por el dolor y ahora alimentado por la rabia.
Cuando volvieron a moverse, los recibió con un rugido tan profundo que silenció a los pájaros nocturnos. Embistió al macho más grande, desequilibrándolo, y le mordió la pierna. El más pequeño intentó atacar por un lado, pero Thor se giró y le arañó la cara con sus garras. La lucha se prolongó durante minutos que parecieron horas. La sangre se mezcló con el polvo, oscureciendo el suelo bajo sus pies. El macho más grande finalmente se rindió y huyó, cojeando hacia la orilla del río. Thor se volvió hacia el último rival, ambos jadeando, ambos medio ciegos por el sudor y la sangre. El rival retrocedió una vez, 2 veces, y luego corrió. Thor no lo persiguió. Se quedó solo, con el cuerpo temblando, su rugido resonando en las llanuras, un sonido de victoria, dolor y dominio. Cuando llegó el amanecer, Kruger yacía en silencio. Los buitres encontraron los cuerpos primero. Thor descansaba bajo un árbol febril, con las heridas abiertas y el pecho manchado de barro. A su alrededor, las llanuras se extendían amplias y vacías. Eran suyas. No tenía coalición, ni manada, pero gobernaba más a través del terror que lo que jamás podrían hacerlo los números. El reinado de Thor no había comenzado con una ceremonia, sino con una carnicería. En pocas semanas su territorio se expandió, marcó las crestas de acacias, los cruces de ríos secos y el valle donde las manadas de búfalos regresaban después de las lluvias. Cazaba sin descanso, sus presas eran precisas y brutales. Los elefantes se apartaban cuando pasaba. Las hienas evitaban su olor. La propia sabana parecía reconocer el nuevo orden: fuego y huesos, fuerza sin piedad. Los guardabosques que lo rastreaban comenzaron a llamarlo el Rey de Hierro. Encontraron marcas de garras en los árboles, huesos esparcidos cerca de los abrevaderos y huellas que eclipsaban a las de cualquier otro macho de la región. No era el león más grande de Kruger, pero ninguno luchaba con tanta resistencia. Su supervivencia se había convertido en dominación, su hambre en control. Al final de esa temporada, ningún rival se atrevía a cruzar su valle. Las leonas de manadas lejanas seguían su rastro y, pronto, los rugidos volvieron a resonar en los cañones, no como desafío, sino como reivindicación. El reino de Thor se construyó con sangre y silencio. La sequía que una vez intentó matarlo había forjado a un gobernante, pero el poder nunca viene sin un coste. Más allá de sus fronteras, los susurros comenzaron de nuevo. El sonido de rugidos que se acercaban, llevados por el viento. 3 coaliciones inquietas y hambrientas se desplazaban hacia el sur, y entre ellas había rostros que Thor pensaba que nunca volvería a ver. Las lluvias regresaron, pero la paz nunca lo hizo. Kruger se había recuperado. La hierba volvía a crecer alta y las manadas cubrían las llanuras como olas de vida. Sin embargo, bajo esa belleza, el aroma de la guerra persistía. Thor gobernaba el Valle del Sur, 3 territorios fusionados en uno. Sus rugidos se oían a kilómetros de distancia, un sonido que marcaba su dominio y desafiaba a otros a responder. Y así lo hicieron. Los primeros rivales llegaron con el amanecer. 2 machos jóvenes, fuertes pero imprudentes, cruzaron su territorio siguiendo el rastro de las leonas. Thor los recibió antes del amanecer, con su melena brillando bajo la pálida luz. La batalla fue breve. Atacó con precisión, rompiendo la mandíbula de uno y empujando al otro al lecho del río. El agua se tiñó de rojo antes de que saliera el sol. Fue el comienzo de una pauta que se mantendría durante años. Durante casi una década, el reino de Thor se convirtió en un campo de batalla. Cada pocos meses aparecían nuevos machos, algunos solos, otros en coaliciones, todos buscando el control. En total, 20 rivales caerían bajo sus garras. Algunos murieron en el acto, otros huyeron sangrando hacia las colinas, para no volver jamás.
Su resistencia desafiaba a la propia naturaleza. Los leones no estaban hechos para luchar tan a menudo, para recuperarse de tantas heridas, pero Thor lo hizo. Su cuerpo tenía profundas cicatrices, su melena se había vuelto más espesa, como una armadura, y su rugido se hacía más fuerte con cada victoria. Las hienas seguían sus batallas, siguiéndolo como sombras de la muerte. Esperaban a que cayera, pero nunca lo hizo. Incluso cuando se agolpaban por docenas, él las enfrentaba de frente. Los guardabosques que presenciaron esos encuentros describieron un caos increíble. Thor solo contra manadas de 40 o más, con el polvo brillando rojo a la luz de la mañana. Cada vez se alejaba sangrando, cojeando, pero vivo. Su leyenda se extendió por Kruger. Los guías contaban historias de un león que luchaba como una roca y rugía como un trueno. Los turistas preguntaban por el gigante de melena negra, sin saber que la melena de Thor se había oscurecido por los años de sangre y fuego. Su territorio se extendía más allá de lo que ningún macho solitario había tenido jamás. Se decía que cuando Thor rugía, incluso los elefantes se callaban. El equilibrio de poder había cambiado. El valle ya no pertenecía a las coaliciones, le pertenecía a él. Pero el dominio tenía un precio. Las constantes batallas lo dejaron más pesado, más lento, con pasos deliberados y calculados. Sus garras se habían desgastado y sus dientes se habían astillado con los huesos. Los machos más jóvenes comenzaron a estudiar cada uno de sus movimientos, aprendiendo sus debilidades y poniendo a prueba los límites de su reinado. Thor seguía gobernando, pero el tiempo se había convertido en su nuevo rival. Entonces llegó la coalición del norte. 5 hermanos, jóvenes y sin cicatrices, habían seguido a las manadas de búfalos hasta su territorio, confiados y hambrientos de conquista. Thor se encontró con ellos cerca de la cresta seca de Skukusa, donde la hierba era corta y el viento seco. Rugió una vez, advirtiéndoles que se marcharan. No lo hicieron. El primer choque hizo que las aves se dispersaran por kilómetros. Thor derribó al más joven al instante, rompiéndole la columna vertebral. Pero los demás lo rodearon, arañándolo con sus garras y desgarrándolo con sus dientes. El suelo se convirtió en barro bajo la sangre y el polvo. Thor luchó con la fuerza de 10 leones, rugiendo a pesar del dolor, negándose a ceder terreno. 2 hermanos huyeron. Los demás se quedaron demasiado tiempo. Cuando terminó la lucha, solo Thor seguía en pie, a duras penas. Tenía la melena desgarrada y un ojo entrecerrado, pero su reinado se mantuvo. Ni siquiera los supervivientes volvieron jamás. Al final de esa temporada, ningún macho se atrevió a acercarse al valle de nuevo. Los depredadores que lo rodeaban, hienas, leopardos, incluso cocodrilos, evitaban su olor. Se había convertido en algo más que un león. Era una fuerza a la que la propia sabana parecía obedecer. Los guardabosques que encontraron sus huellas al amanecer dijeron que parecían talladas en la tierra, demasiado profundas para cualquier bestia común. Durante 10 años se había enfrentado a lo imposible y había sobrevivido, pero las tormentas volvían a arreciar. Las lluvias que una vez revivieron Kruger ahora lo inundaban, obligando a las presas a migrar, y en su camino les seguían nuevos leones, jóvenes, intrépidos y nacidos en la era de la sombra de Thor. El rey de hierro había ganado todas las guerras, pero ni siquiera los reyes pueden luchar contra el tiempo para siempre. Las lluvias que una vez revivieron Kruger desaparecieron de nuevo. Los ríos se redujeron, el aire se volvió más denso con el calor y las manadas comenzaron su silenciosa marcha hacia el norte. Había llegado otra sequía, más severa que ninguna otra antes. Para la mayoría de las criaturas, esto significaba que su supervivencia se pondría a prueba. Para Thor, significaba recuerdos. Ya había visto esto antes. El mismo silencio,
los mismos cielos vacíos, el mismo olor a muerte en el viento. Pero esta vez ya no era joven. Su melena estaba cubierta de polvo, su paso era más lento y su respiración más profunda. El Rey de Hierro había gobernado a través del fuego y las tormentas, pero la quinta sequía pondría a prueba lo que ni siquiera su fuerza podía combatir, el tiempo mismo. La tierra cambió a su alrededor, la hierba se volvió quebradiza, los abrevaderos se convirtieron en polvo y los cadáveres de los búfalos marcaban las llanuras como advertencias. Thor se movía entre ellos con el mismo ritmo implacable de siempre, pero sus cacerías se habían vuelto más difíciles. La velocidad que antes lo hacía imparable, ahora lo traicionaba. Las presas escapaban por centímetros y el calor agotaba la energía que le quedaba a su cuerpo envejecido. Sin embargo, su orgullo, lo que quedaba de él, aún lo seguía. Las leonas confiaban en él, incluso cuando el hambre les carcomía los costados. Lo habían visto destruir a sus rivales, ahuyentar a las hienas y dominar la tierra con un rugido que antes hacía temblar el suelo. Pero ahora, incluso los ecos parecían cansados. Una mañana, los buitres volaban en círculos cerca del viejo árbol de la fiebre, el mismo lugar donde Thor había luchado su primera coalición años atrás. Un búfalo solitario había caído de sed y Thor se acercó lentamente con la respiración pesada. Comió, no como un conquistador, sino como un superviviente. Cada bocado era un recordatorio de los años que había dejado atrás. Las cicatrices recorrían su cuerpo como un mapa de guerra, docenas de ellas profundas y antiguas. Las había llevado como una armadura, pero ahora comenzaban a pesarle. A medida que la sequía se agravaba, las hienas regresaron en cantidades que no se veían desde su juventud. Manadas de 20, a veces 30, merodeaban por los límites de su territorio. Esperaban hasta la noche, atraídas por el olor de la descomposición y la debilidad. Thor las repelió una y otra vez, pero las heridas ya no sanaban como antes. La sangre se secaba en su melena, las moscas se congregaban cerca de sus ojos y cada paso dejaba un rastro de fatiga. Aún así, se negaba a marcharse. Kruger había sido su reino y no lo abandonaría a los carroñeros. Las leonas intentaron desplazarse hacia el norte con las manadas, pero Thor se quedó atrás. Las vio desaparecer en la llanura, desvaneciéndose en la bruma. En otro tiempo había abandonado todo, ahora todo lo abandonaba a él. Durante días vagó en silencio, alimentándose de carroña y bebiendo de charcos fangosos que olían a podredumbre. Sus costillas se marcaban contra la piel, pero el fuego de su mirada nunca se apagó. El rey se estaba desvaneciendo, pero el espíritu que lo había forjado seguía rugiendo en su interior. Una tarde, bajo un cielo del color del humo, una manada de hienas lo rodeó de nuevo. Esta vez eran 40. Lo rodeaban, riendo, gruñendo, con los ojos brillantes de hambre. Thor se mantuvo erguido, con la cola levantada y la melena erizada. No huyó. Nunca lo había hecho. Cuando la primera hiena se abalanzó sobre él, la recibió con un golpe que le aplastó los huesos. Otra le mordió la pata trasera y otra le arañó el costado. El aire estalló en un caos de polvo, sangre y ruido. Cuando volvió el silencio, 7 hienas yacían muertas a su alrededor. El resto retrocedió cojeando y gimiendo al viento. Thor se derrumbó junto a una roca, con los costados subiendo y bajando como el último ritmo de un tambor. No se movió durante horas. Cuando finalmente se levantó, el sol se estaba poniendo, con el mismo rojo ardiente que había presenciado su nacimiento. La sequía se había llevado casi todo. La tierra estaba desnuda, los ríos habían desaparecido y los huesos de los búfalos marcaban el valle como fantasmas. Pero Thor seguía caminando. Ahora cada paso era más lento, su cuerpo más delgado, pero sus ojos ardían con el mismo desafío.
que una vez había conquistado a Kruger. La sabana susurraba en el viento, no con lástima, sino con respeto. Al caer la noche, un trueno retumbó en el lejano este. Quizás llovería, quizás no. Pero mientras Thor siguiera respirando, la tierra no olvidaría quién la gobernaba. La quinta sequía terminó con un trueno, pero para Thor, ese sonido no traía ninguna promesa de paz. El aire estaba cargado con el olor a polvo húmedo y nuevos rivales. La lluvia había vuelto a Kruger, trayendo de vuelta a las manadas al valle que él había dominado durante años. Y con las manadas llegaron los leones, jóvenes, hambrientos, temerarios. 4 machos se movían por la cresta sur con sus melenas cortas y sus ojos brillantes de ambición. Eran hermanos, fuertes y unidos, nacidos en una época en la que Thor ya era una leyenda. Pero las leyendas atraen a los cazadores, y estos no eran vagabundos. Habían venido a por la corona. Thor los observaba desde la cresta, con su melena salpicada de canas y su cuerpo delgado y lleno de cicatrices. Cada paso le provocaba dolor en los hombros. Cada respiración llevaba el peso de la edad. Sin embargo, sus ojos aún ardían con el mismo desafío que había silenciado a docenas de rivales antes. Podría haber huido al norte, a los bosques, para vivir sus últimos días en paz. Pero Thor nunca había sido un león que huyera. Su vida se había construido sobre una verdad. Si el mundo quería su trono, tendría que arrebatárselo de sus garras. Los hermanos rugieron desde abajo, 4 voces que sacudieron el valle como un trueno. Thor respondió. Su rugido fue más lento, más profundo, no tan fuerte como antes, pero más pesado, lleno de años de sangre y fuego. El desafío estaba lanzado. La tormenta comenzó. El primer enfrentamiento tuvo lugar al amanecer. Los hermanos se dispersaron utilizando su juventud y velocidad para acorralarlo cerca de la orilla seca del río. Thor cargó primero, con su rugido resonando a través de la niebla. Golpeó al macho más cercano con una fuerza que los envió a ambos rodando por el suelo. Las garras arañaban, los dientes desgarraban la carne y el olor a sangre llenaba el aire. Los otros 3 se unieron, rodeándolo, gruñendo y rugiendo. Thor luchó como la propia sequía, implacable, sofocante, imparable. Mordió profundamente el cuello de uno de los machos, derribándolo con un solo movimiento brutal. El segundo saltó sobre su espalda, desgarrándole la melena con sus garras. Thor se retorció, lo tiró y le golpeó la mandíbula con una pata lo suficientemente fuerte como para romperle los huesos. La sangre brotaba de su hombro, pero no se detuvo. Volvió a lanzarse, golpeando con la precisión que le daban 2 décadas de guerra. Un rival cayó en silencio, luego otro. Pero 4 contra 1 es una guerra que nadie puede ganar para siempre. Los 2 últimos presionaron con más fuerza, mordiéndole las piernas y tirando de él hacia abajo. Thor rugió, sacudiendo el valle por última vez, y clavó sus garras en el suelo para mantener el equilibrio. Sus colmillos se encontraron con la garganta de otro, desgarrándola. El último macho se abalanzó, hincando sus dientes en el costado de Thor. El viejo rey se balanceó con todas sus fuerzas, liberándose, pero la fuerza le estaba abandonando. La lucha duró minutos, tal vez horas. La lluvia comenzó de nuevo, cayendo a través del polvo. El último retador dio un paso atrás, sangrando, temblando, con los ojos muy abiertos. Thor se quedó en medio del campo de batalla, con la melena empapada y el cuerpo cubierto de heridas. Dio un solo paso hacia adelante y el león más joven bajó la cabeza. Sin decir nada más, se dio la vuelta y desapareció entre los arbustos. Un trueno retumbó en Kruger. Thor se quedó solo, con la sangre mezclándose con la lluvia, respirando profunda y pesadamente. A su alrededor, los cuerpos de sus enemigos yacían inmóviles. Había defendido su reino una vez más, no por poder, sino por el derecho a ponerle fin en sus propios términos. Bajó la cabeza
exhaló lentamente y caminó hacia las acacias que lo habían visto gobernar durante años. La sabana volvió a quedar en silencio. Esta vez no lo siguió ningún rugido, solo el sonido de la lluvia golpeando el suelo donde mueren las leyendas. Cuando pasaron las tormentas, Kruger quedó en silencio. Los ríos volvieron a fluir, la hierba regresó y la vida comenzó a moverse por las llanuras como si nada hubiera pasado. Pero cerca del borde del Valle Sur, donde los huesos aún marcaban la tierra y los buitres volaban en círculos con reverencia, los guardabosques lo encontraron. Thor yacía bajo una acacia retorcida, del mismo tipo que lo había protegido cuando era cachorro, la misma que lo había visto luchar, dominar y sangrar. Su melena estaba empapada por la lluvia, sus ojos entrecerrados, su cuerpo aún imponente incluso en la muerte. A su alrededor, el barro estaba marcado con las huellas de 4 leones, los últimos que lo desafiaron. 3 nunca se fueron, 1 huyó. Los guardabosques no hablaron, se quedaron allí de pie, mirando lo que quedaba del león que había desafiado a la propia naturaleza. Algunos dijeron que su cuerpo era más pesado que el de cualquier macho que hubieran registrado en años. Otros dijeron que lo importante no era su peso, sino el silencio que lo rodeaba. La sabana parecía haberse detenido, como si reconociera el fin de algo que nunca volvería a ver. Semanas más tarde, los guías contaban a los visitantes la leyenda del Rey de Hierro, el león que luchó contra 20 rivales, que se enfrentó a 5 sequías y que nunca huyó de la batalla. Hablaban de su última resistencia bajo la lluvia, de los rugidos que se oían a kilómetros de distancia y de cómo ningún carroñero se atrevió a tocar su cuerpo hasta la mañana siguiente. Incluso las hienas, sus enemigas de toda la vida, mantuvieron la distancia esa noche. Pasaron los años, pero la historia nunca se desvaneció. Sus descendientes vagaban por las mismas llanuras, llevando su sangre, sus cicatrices y su rebeldía. Los guardabosques comenzaron a usar su nombre para describir la fuerza, no en términos de músculos, sino de resistencia, porque Thor no era recordado por cómo mataba, era recordado por cómo se mantenía en pie. Cuando los vientos soplan sobre Kruger al atardecer, algunos dicen que todavía se le puede oír, un eco profundo y lejano que resuena entre la hierba, ni rugido ni fantasma, sino algo entre ambos. Un recordatorio de que una vez vivió un león que se negó a arrodillarse. Vino del polvo, gobernó a través del fuego, y cuando cayó incluso la tierra misma pareció inclinarse. Thor, el rey inquebrantable, se había convertido en parte del latido de Kruger. Antes de continuar, tómate un momento. Si quieres que Dios traiga un milagro de prosperidad y verdadera riqueza a tu vida, dale a me gusta a este vídeo, compártelo y comenta desde dónde lo estás viendo. Hazlo ahora, porque en los próximos días un milagro de abundancia ocurrirá en tu vida. Y si deseas honrar esta historia y apoyar nuestro orgullo, utiliza el Super Thanks a continuación, ya sea 5, 20 o $100. Cada contribución nos ayuda a mantener vivas estas verdaderas leyendas de África para el mundo.